Bien, entonces, primer tema de la clase. Alberdi y el gigante Amapolas, que continúa en su título, en realidad no es solo el gigante Amapolas, es el gigante Amapolas y sus formidables enemigos. Y después vamos a ver que incluso sigue, o sea, fastos de una guerra memorable, en el que, como ya habíamos anunciado, Alberdi escribe una obra satírica en torno a la figura de Juan Manuel de Rosas. Y vamos a ver que es bastante interesante lo que hace en la obra Alberdi, porque no se reduce nada más que a criticar la figura de Rosas, sino que también parodia y en ese mismo acto hace un mea culpa a los propios unitarios. Y para esto necesitamos pensar un poco el contexto y entender que es época de dos tendencias políticas muy importantes que hubo en Argentina a lo largo del siglo XIX, que son unitarios y federales. Ustedes para eso tenían un texto en la bibliografía obligatoria de Pacho O'Donnell que se llama El caudillismo federal, y sobre todo para los que vienen de otros países o los que les quedó un poco lejos historia del secundario para que contemplen básicamente cómo era ese enfrentamiento que surge después de la independencia. Hola la gente que se va sumando. Eh, Como saben, después de la independencia hay dos grandes tendencias en el país. Por un lado están los unitarios, por otro lado están los federales, que tienen prácticamente identidades y objetivos contrapuestos. Y siempre que haya un enfrentamiento ideológico entre dos bandos, vayan a buscar cuál es el enfrentamiento económico que está por detrás, porque por lo general las luchas y las guerras tienen un motivo que no es solo ideológico y que cuando lo persiguen uno se da cuenta que básicamente hay recursos que están en disputa. En este caso, ¿cuál es? Él. Muy bien, señor Santiago Argüelles, que antes de que haga la pregunta ya puso la respuesta en el chat. ¿Están de acuerdo? Dice, en este caso sería el control de los puertos. Ay, qué cancheros que le ponen reacción de emoji directamente. Qué gente tecnologizada. ¿Cómo los ha atravesado una pandemia? Qué generación, qué generación atravesada por las clases en pandemia. Con gafas. Bueno, sí, obviamente era lo que estaba en el centro de la disputa entre unitarios y federales era el control del puerto de Buenos Aires. Sobre todo por el manejo y la división de ganancias del puerto de Buenos Aires. Porque dado que es un puerto bastante céntrico en el sentido de no había un montón de puertos por el cual se hicieran exportaciones e importaciones, básicamente todo pasaba por el puerto de Buenos Aires. Y los recursos económicos de las provincias, pregunta Florencia. Bueno, los unitarios pretendían justamente la centralización de los beneficios del puerto.
Por centralización no quiere decir que se va a quedar todo Buenos Aires, tampoco eran tan cortos de miras, ¿no? La centralización era que hubiera un poder central que tomara las decisiones sobre cómo distribuir el ingreso. ¿Y el puerto de Rosario entra en esto? Lo que pasa es que es posterior, no todavía, por eso era tan conflictivo, porque aparte había uno solo. Ahí va. Y entonces, y los federales pretendían que hubiera autonomía federal. Esto es, que los beneficios del puerto se distribuyeran equitativamente entre todas las provincias y que cada provincia de manera autónoma decidiera dónde iba a invertir esos recursos. Y para seguir pensando esas líneas, los unitarios que buscaban ese poder central, una decisión centralizada en Buenos Aires, tenían como modelo, quizás esto ya vieron un poco en el teórico, tenían como modelo a Francia y son, de alguna manera, quienes siguen las ideas del iluminismo y de la Revolución Francesa, como algo que quedó en la historia nuestra más contemplado a lo civilizado. ¿Vieron que el Facundo se llama Facundo Civilización y Barbarie? Y por civilización no entiende el conocimiento de la tierra, no entiende el conocimiento de los ciclos, de las estaciones, de las cosechas. Por civilización entiende lo erudito, lo intelectual, la biblioteca. Esa es la civilización que mencionan cuando dicen quiénes son civilizados y quiénes bárbaros. Civilizado es el que tuvo, digamos, una educación de alguna manera letrada. Por lo general los unitarios son laicos, ¿no? Esto también derivado de la Revolución Francesa, como una idea de separar educación de toda religión. Por eso también es de eso deriva que mucha de nuestra, bueno, también de posturas posteriores de Sarmiento, pero nuestra educación es laica en el sentido nacional. ¿No? Ustedes no tienen en su universidad, que es pública y que depende de nación, no podría haber una bajada religiosa. Eso desde muy al principio estuvo contemplado. Y es una línea, digamos, el laicismo y la idea de razón separada de todas creencias quizás religiosas o etcétera, tiene que ver con la imagen de los unitarios, que si quieren también es una imagen un poco más elitista, se separan de lo popular. Sí, exacto, Santiago. Como una cuestión de esa línea de Santiago pone, los unitarios comparten con los franceses el elitismo intelectual burgués de la Iluminación. Hay una línea de que el conocimiento es el conocimiento letrado, lo cual trajo muchos problemas también a posteriori. Pero bueno, eran estos intelectuales que se juntaban en el salón de Marco Sastre. Estaba Sarmiento, estaba Marco Sastre, Echeverría, Alberdi, Gutiérrez, como intelectuales que se juntaban con una idea así de biblioteca, de lecturas y de escritura, y que se distancian de lo popular, si quieren también, y que lo denigran. Es civilización o barbarie, no es civilización o conocimiento práctico, por ejemplo. Civilización o conocimiento de la tierra. Como si del otro lado hubiese salvajismo que está vinculado a lo animal, ¿no? Como al no conocimiento.
Y como contraparte, los federales tenían como modelo España, que es extraña esa vuelta porque la independencia todavía estaba cerca. Piensen que el gigante Amapolas es de 1841 y como saben, nuestra fecha de independencia es 1816. 1810 primer gobierno patrio, 1816 independencia. Entonces todavía están cerca los preceptos, pero justamente por esto también empezaban a pensar qué modelo de país querían. No había que como construir un modelo de país. Los federales tienen como modelo a España. Rosas restablece los vínculos diplomáticos con España y siguen los preceptos de la Iglesia Católica. Ahí sí está el catolicismo anclando en los términos federales. Y fíjense que si ustedes van al interior, se nota esa relevancia de la religión. Obviamente como con un sincretismo, ¿no? Que está la religión, pero están también las tendencias populares. O, por ejemplo, está la figura de la Virgen, pero es una peregrinación que van todos los pueblos, ¿no? Como se funden, pero con una idea también de religión y de creencia y de fe. Y los federales tenían a estos líderes caudillos, que era exactamente eso. Los caudillos eran los líderes carismáticos, sí terratenientes, es decir, tenían un poder más, pero funcionaban como especies de protectores para los gauchos y para todo el resto de la sociedad, ¿no? Como los defendían. Eran protectores, pero al mismo tiempo establecían la ley y si estabas con el caudillo te defendían como a muerte todo, pero si no estabas no te daban nada, ¿no? Como esta un poco idea eh, un poco agridulce, en el sentido de yo te voy a defender y vamos por nuestros derechos y etcétera, pero no te puedes enfrentar a esto. ¿No? Como hay algo que tiene que ver con el proteccionismo, al mismo tiempo que con algo un poco autoritario en sí mismo. Pero es una figura bastante similar al gaucho. Sí, también tomo ahí Florencia dice que es medio bajón porque se pierde la religión de nuestros indígenas antepasados, ¿no? Como los pueblos originarios, la Pachamama, etcétera. Que es verdad, pero que al mismo tiempo cuando vas al norte, la Pachamama convive con la fiesta religiosa. No es que es una o la otra. Lograron generar ese sincretismo. Me parece que no está en blanco-negro, como, y ves la cruz y ves al lado el torito de cerámica, ¿no? Como que No, hay. sí, sí, pasa. Yo soy de Ecuador y nada, o sea, justo es una convivencia de una plurirreligión, digámoslo así, o sea, de hecho hay mucho, el catolicismo está totalmente atravesado, tanto es así que hay etnias que son, eh, digámoslo así, pueblos aborígenes de Ecuador, que también tienen en sus, tienen al a la Valdivia y al lado tienen la Biblia. Entonces es como lo tienen todo junto. De hecho, Ujú. está muy atravesado muchas culturas por el catolicismo, excepto los pueblos originarios que están desconocidos en el Amazonas. Ellos son otra cosa que incluso están aislados ahora del mundo. O sea, no, ni ellos tienen conocimientos de nosotros, ni nosotros de ellos. Pero bueno, Nada, es. nada, no llega nada de eso. Qué loco, ¿no? No. O sea, ellos supongo que tienen su propio mundo, pero es imposible también uno entrar ahí, entra en zona de riesgo y también es para no topar toda esa zona de la selva, porque ha habido veces que ha ido gente y ha terminado muerta o directamente, no sé, como ellos son muy ritualistas y ven a una persona del extranjero llegar con ropas de fuera y todo, entonces terminan volviéndose locos. Entonces es. Y con el diario del lunes podríamos pensar que tienen razón, además. Que es como, sí, bloquéense porque van a llegar y los van a arrasar si no. Pero bueno, no, es conflictivo, ¿no? Es como, y también está bueno pensar cuántos mundos existen dentro de este mundo.
O uno no piensa en que todavía somos contemporáneos a eso, ¿no? Como estamos todos juntos. Eh, Pónganse, audio, así no ando yo leyendo los chats. Florencia de Catamarca, acá tenemos la representación federal y le parece más rico y divergente la cultura maya, inca, collasuyu. Está bien, anti-religión. Bueno, los federales te dirían, eh, viva el catolicismo, o sea, ellos sí tienen todavía los preceptos de la Iglesia Católica. No así los unitarios que eran como no, laico, ¿no? Como el laicismo absoluto, la religión puede ser, pero que no intervenga en la parte civilizatoria, si quieren. Y toda esta introducción, no solo porque Alberdi básicamente parodia a uno y otro grupo, lo habrán visto, sino porque Rosas, además, es la figura del caudillo que no solo fue caudillo del grupo, digamos, de los suyos, sino que operó como gobernador de Buenos Aires durante dos gobiernos. El primero es breve, lo pongo en el chat, va de 1829 a 1832. Ahí tienen como, ese es el primer gobierno de Rosas. Hay unos años en el medio y un segundo gobierno que va de 1835 a 1852. Y en este, que como ven es muy extenso para un solo candidato, un solo líder, directamente tiene facultades extraordinarias. Y ese es el límite que muchos terminan criticándole, ¿no? Como un caudillo que venía como representante de lo popular, pero que termina de alguna forma teniendo todos los poderes, de manera que termina vinculándose a cierta idea autoritaria y dictatorial en algún punto. Y muy en esa línea que decíamos de si estás conmigo todo, si no estás conmigo nada. Y directamente con un sistema represivo que era la mazorca, que si estabas en contra de los federales también podían ser muy violentos, ¿no? Todos estos intelectuales de principios de siglo que se juntaban en el salón de Marcos Sastre se tuvieron que exiliar por sus ideas políticas. Es decir, era fuerte la bajada ideológica y de hecho tenías que ponerte la divisa punzó, que quería decir que era federal, y tenías que seguir los preceptos, sea los que fueran que te pidieran, y si era una cantidad de impositiva desmedida, lo tenías que hacer, ¿no? Como obviamente con, nada, con lo bueno y con lo malo de ese tipo de líderes tan fuertes. Lo que pasa es que lo que más nos le quedó a nosotros como legado, porque eran todos los escritores e intelectuales, es la literatura antirrosista. O sea, nos quedó básicamente todo lo que se escribe contra Rosas, mucho más que lo a favor. Pero ahí Alberdi es un poco excepcional, porque vieron que Alberdi es antiunitario y antifederal, obviamente, pero también critica mucho a los unitarios. En ese sentido, me parece que construye algo bastante interesante. Tiri, ti, ti, ti. Y ahí vamos a ver por qué. 1841, El gigante amapolas de Juan Bautista Alberdi. Cabecita Negra era antiunitario, ¿no? O en ese limbo también. Hola, Brandon. El matadero por ahí mencionaron. Sí, el matadero es profundamente antirrosista. Cabecita Negra, no, cabecita negra es el término que usan los gorilas, digamos, los antiperonistas, para referirse a la migración más de la década del 40, de 1940. Me acuerdo que era como que había intelectuales en realidad que no habían leído ningún libro, como que destrataban a un tipo de la calle, no me acordaba si era de esa época o de cuándo era, de María. Sí, que es el de Rosichneres, ¿no?
No, pero hace referencia, con Cabecita Negra hacen referencia a más esa migración interna que sucede en la década del, o sea, primer gobierno peronista, 46, un poco principios de los 50, cuando migran, sí, de Rossenmayer, cuando migran del interior a Buenos Aires, un montón de trabajadores que venían acá por esa primera industrialización y como modo peyorativo de señalar como esa gente que venía del interior y que, no sé, acá que se pensaban, les decían cabecitas negras, como algo medio de alcurnia siendo peyorativo con la gente que venía del interior. Pero es más adelante, todavía acá no está el término cabecita negra, es como más siglo XX. Bien, Gigante Amapolas. Primero, como ya saben, es de Juan Bautista Alberdi, que básicamente nace en el año más patrio de todos, que es 1810, y muere en Francia, porque era muy unitario, en 1884. No, en realidad por diferencias con Mitre. Algunos datos relevantes para pensar el autor: era tucumano. Creo que por acá teníamos gente de Tucumán. Ahí tienen a Alberdi representando. Igual cuando Tucumán era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Todavía ni siquiera está pensado Tucumán autónomamente. Como buen hombre del siglo XIX, es economista, abogado, político, diplomático, escritor, músico. El primer escrito que tiene, de hecho, se llama El espíritu de la música y es un tratado de música. Debería ser un sensible. Bastante conocido por ser uno de los autores intelectuales de la Constitución y por ser un representante del liberalismo económico, que básicamente defiende que el Estado se limite en sus poderes, ¿no? Que no sea un Estado interventor, sino que sea un Estado que deje al mercado básicamente operar con la menor cantidad de limitaciones. Y en ese mercado privado, con una iniciativa, en ese mercado, perdón, con una iniciativa privada sobre toda decisión pública y libre mercado. Bueno, lo que saben del liberalismo, pero del siglo XIX. Forma parte del salón literario, se une a estos intelectuales que mencionábamos y que de alguna forma se piensan como que son los que tienen que construir básicamente una nueva nación, ¿no? Es como, bueno, pensemos una nación, lo hacen desde el intelecto. Por eso también después creo que hay tantos problemas con su plan, ¿no? Como de que vengan inmigrantes y como si eso fuese traer la civilización y no se dan cuenta que de últimas teníamos un modelo agroexportador muy factible de explotarse no solo desde el lado intelectual, sino también desde la tierra y etcétera. Perdón, ¿quiénes eran este grupo? Sarmiento, Echeverría, Ok, Marco Sastre. Marco Sastre era el que ponía la casa, digamos. Eran cinco igual. Uno dice el salón literario, como creo que pasa el tiempo y las cosas se romantizan un poco. Eran como cuatro gatos locos juntándose en un salón, pero le fueron nuestros intelectuales más importantes. Y eran, o sea, tenían esa relevancia. Sarmiento después, unos años después, fue presidente, como saben, e instauró todo el sistema educativo de nuestro país. O sea, bueno. Juan María Gutiérrez, Echeverría, Alberdi, gracias. y nada. Y Alberdi sufre persecución política y se tiene que exiliar a Montevideo. Y ahí escribe dos obras de teatro. La Revolución de Mayo se llama una y El gigante Amapolas es la que ustedes leyeron. Las dos son sátiras al régimen rosista.
bueno, después por diferencias con Mitre se vuelve a exiliar a París y muere en París en 1884, Alberdi. Y ahí tienen esta obra que es El gigante Amapolas, que es de 1841, que la escribe desde Montevideo para satirizar y criticar a Rosas, pero también a la situación entera del país. Es una crítica a los federales y es una crítica a los unitarios. Clara, perdón, pero es escrita en Montevideo, porque en la ficha figura que está escrita en Chile, Valparaíso. Chile. Sí, yo también vi la ficha y dije, wow, oh. Yo también en la ficha leí ese Chile. Yo en todos los lugares donde busqué estaba escrito como que el exilio fue a Montevideo. A chequear, Carolina. Después lo revisamos o lo retomo acá o lo modifico la ficha. Después googleen ustedes que no tienen que seguir dando la clase. Google alguno. ¿Dónde fue escrita? En Uruguay. Algunos se fueron a Chile. A Chile se fue Sarmiento y escribe desde allá, el Facundo. Echeverría se fue a Montevideo también. Yo en todos mis apuntes tenía que Alberdi se fue a Uruguay. Pero sí, qué bien, primero que leíste la ficha. Checked. Y eso, ahora te lo googleamos en todo caso lo corregimos después. Pero bueno, entonces, tengan en cuenta que el título completo es más amplio porque ahí contempla los dos bandos. El gigante Amapolas es en realidad y sus formidables, se los estoy escribiendo en el chat, enemigos. Que es relevante. Yo siempre les voy a insistir mucho con deténganse en los paratextos, vean los paratextos, porque creo que ahí hay muchos datos. Y en efecto, ya desde el título, en realidad, está básicamente también criticando y diciendo que va a criticar a los unitarios. Lo dice desde el título. Lo exilian al Verdi por ideologías, diferencias ideológicas. Ahí que preguntó Cande. em, por diferencias ideológicas con Rosas, eran antirrosistas, todo el salón literario eran antirrosistas. De alguna manera es interesante también porque continúa bastante vivo el espíritu unitario y federal en nuestro país, ¿no? Como que de pronto cuando uno ve obviamente con todas las diferencias eh, que existen por todo el tiempo que pasó, pero todavía hay una disputa de alguna manera de un 30% que pareciera continuar siendo de alguna forma como con ciertos preceptos más federales y un 30% más unitario y ese margen del 40% que va variando de uno a otro y que un poco sondea o ondula. Em, pero para mí lo muy interesante de estudiar historia argentina es que te das cuenta que las cosas son cíclicas y que no vienen de la nada y que cuando se te van todas esperanzas de decir, no, ¿dónde vivo? Como que resurge. Y un poco venimos de eso el domingo, ¿no? Como que volvés a ver cómo también entre las dos posiciones hay un ida y vuelta. Sí. Eh, Pero además, no solo es el gigante Amapolas y sus formidables enemigos, sino que sigue el título en Osea, les sigo el título acá, Osea, fastos dramáticos de una guerra memorable. Fastos dramáticos de una guerra memorable. Fastos viene de festivo y es la oposición a nefastos. O sea, nefasto es no fasto, o sea, no festivo. Eh, Profe, vendría a ser el paratexto. Eso es paratexto. La definición de paratexto es todo lo que rodea al texto que no es el texto en sí.
Entonces, títulos, epígrafes, notas al pie, eh, todo, prólogos, aclaraciones de autor, dedicatorias, todo lo que no es el texto en sí es para texto. Eso También estaría bien decir que es subtítulo, o no. sí, y también estaría bien Ok, decir que el subtítulo es un paratexto. bien. O sea, dentro de los paratextos está título y está subtítulo también. Y fíjense la cantidad de ironía en el gigante Amapolas y sus formidables enemigos, o sea, fastos dramáticos de una guerra memorable. Ni Amapolas es un gigante, o bueno, sí, pero es un gigante de cartón, ni los enemigos son formidables, ni la guerra, no, perdón, ni sus enemigos sí son formidables, ni la guerra es memorable. Como todo, en realidad empieza ahí una gran cuestión irónica, ¿no? Y si bien uno puede, digamos, pensar obviamente que la crítica está sobre todo ligada a los federales, también hay una cuestión muy fuerte de los unitarios. Es decir, les está echando la culpa por básicamente pensar que un gigante de paja que no hace nada y que está todo el tiempo atrás es el gran enemigo frente al cual no pueden actuar. ¿Se acuerdan quiénes son? ¿Cómo son los nombres de los unitarios o los que estarían representando a los unitarios? Estaba guitarra, ¿no? Guitarra, Mosquito, puede ser que era uno. mosquito, Sí, Y el otro no me y acuerdo. Mentirola. guitarra, mosquito, mentirola, como nombres. O sea, mosquito, mentirola y Habana. Ya ahí tenés como una gran ironía. Y después los federales, ¿quiénes son? O sea, obviamente el gigante que está ahí como básicamente escenografía de fondo, con un cuchillo ensangrentado. ¿Y quiénes ¿Tambor? más? ¿Tambor? ¿No era? Tambor es uno, que es un personaje con un tamborcito. Y la otra, María, ¿no? Tambor y María, que básicamente también son dos y no tienen ningún poder. De ningún lado hay como algo en efecto estructurado que uno diga, bueno, básicamente tiene sentido todo lo que están haciendo, como ni un bando es fuerte, ni el otro es fuerte, y entre unos y otros básicamente no hay guerra, no hay enfrentamientos, ¿no? Es todo como una parodia de, uy, mirá, todo ese ejército, y en realidad son dos personas que no pueden hacer nada, ¿no? Como todo el tiempo hay representaciones enormes frente a las que lo real te muestra otra cosa. Y para no irme mucho de los paratextos o para continuar, como género le pone petipieza cómica en un acto. Peti, ¿de dónde es peti? ¿De dónde viene? Del ¿De qué francés. palabra, de qué idioma? Sí, Petitito, de chiquito. petit. Entonces ya ponerle petipieza es bastante extranjerizante. No, no está poniendo pieza pequeña, pieza chica. Está diciendo petipieza. Como hay algo que ya te muestra también la postura en cómo la llama. Petipieza cómica en un acto. O sea, desde todos los paratextos ustedes pueden contemplar la posición de Alberdi. Y también hay algo del humor que creo que muestra una posición de Alberdi bastante correctiva. Vieron que el humor tiene por detrás una idea de alguna forma como correctiva de lo que está bien y de lo que está mal. Te reís muchas veces como que cuando, por ejemplo, alguien se tropieza y te reís. Lo que no es motivo de risa es caminar bien, hacer las cosas sin equivocarte. Y te reís porque hay un tropiezo.
¿no? Como digo esto porque es visible el hecho, pero casi siempre que uno pone el humor en algún lado, está de alguna forma en un trasfondo que muchas veces pretende ser correctivo. El hecho de generar toda esa comicidad desde la ironía muestra a un Alberdi que de alguna forma dice, bueno, están siendo poco serios, ¿no? Están planeando el país de una manera poco seria. Como que devela ridiculeces y en ese sentido creo que usa el humor desde un lugar correctivo, desde un lugar un poco como baja línea, si quieren. Ni el gigante es tan gigante. Besos, Brandon. Ni el gigante es tan gigante, ni la lucha es coherente, ni los unitarios son fuertes. Y sí aparece hacia el final un sargento que dice justamente tal vez el lugar de enunciación de Alberdi, que aparece sobre el final. Ahora vemos igual un par de cosas en el medio, pero para que se vea así la posición de Alberdi, está en ese sargento que aparece al final y que dice, yo no soy grande ni glorioso porque ninguna gloria hay en ser vencedor de gigantes de paja. Yo he tenido el buen sentido del pueblo y el valor insignificante de ejecutar una operación que se dejaba comprender de todo el mundo. Si los generales y hombres de Estado que nos han dirigido hasta aquí hubiesen comprendido lo que comprendía la generalidad más común, hace tiempo que habríamos llegado al término de nuestras fatigas. Y ahora viene un poco como la posición de Alberdi. Compañeros, la patria ha sido libertada sin que hayan intervenido libertadores. Saludad las revoluciones anónimas, ellas son los verdaderos triunfos de la libertad. Como que su postura es ni unos ni otros, el triunfo de la libertad es la revolución anónima, vamos entre todos, sin pensar que Rosas es el gigante invencible y sin pensar que desde los unitarios están haciendo las cosas serias cuando son tres payasos que se echan la culpa unos a otros y hacen sketches. Como un poco es la revolución es anónima, ni federales ni unitarios, vamos todos juntos por eso, esta revolución que no es ni de unos ni de otros. La libertad que tiene que salvar de alguna manera a la nación no es individual, no tiene bandos, es de cada uno, es del pueblo, no es una personalidad líder que va a liberar a todo el resto. Dígame recursos de humor que hayan visto y cerramos con Alberdi y pasamos al bueno de Juan Moreira. Recursos humorísticos presentes en Gigante Amapolas. El desdoblamiento de personajes que hace uno de los unitarios. Absolutamente, desdoblamiento de personajes. Que también podría ser juego de roles, ¿no? Como que va cambiando de rol, pero en realidad de sí mismo, desdoblamiento. ¿Qué más? ¿El sarcasmo? Ujú. Ironía o sarcasmo. ¿En qué se ve? ¿Dónde se ve? En toda la obra. No, no Menos me en acuerdo una. particularmente, pero Sí, en esto, por ejemplo, en ese sketch que creo que es lo más fuerte que tiene la obra, entre cada uno son casi clowns haciendo gags, Mentirola, Mosquito y Guitarra, ¿no? Como aparecen y se desdicen, o ven a un tambor y dicen, no, hay un ejército. Bueno, la exageración, además de la ironía, lo exagerado, ver a un tambor y decir que te estás enfrentando al ejército enemigo, por ejemplo. Juegos de opuestos. Tienen al gigante Amapolas y tienen a Mosquito. El contraste entre lo serio y lo ridículo.
los contrastes, por ejemplo. Se toca tipo la tiranía y se representa en escenas ridículas. Sí, perfecto. Es como entre lo serio y lo que sería como una denuncia, pero de manera ridícula o ridiculizada. Los juegos de palabras que ya mencionamos un poco con amapolas, rosas, después dice en un momento tulipanes, sigue como pensando en las flores. La mentira para tapar el miedo cuando está el tambor y le tiran los palitos y miente. Ajá. Sí, la mentira que además es evidente para el espectador, ¿no? Como ese juego tan cómico de que el espectador sepa más que el propio personaje de la obra. Y también la repetición. La repetición es muy un gag cómico. Piensen que la estructura de la obra es una repetición. Como son dos situaciones similares, que son dos enfrentamientos de los ejércitos en el campo de batalla, ¿no? Como el sentido cómico de pensar una estructura repetida y aparte asociado a la guerra, casi como también mostrar que es una guerra sin fin, ¿no? Después tiene como un poco de juegan con esto de rosas y amapolas y no sé qué, o sea, creo que es un recurso cómico, no sé si es gracioso, Sí, pero creo que es un recurso cómico. sí, juego de palabras lo mencionamos. Eh, No, es- que aparte es, digamos, todas las flores, sí, la verdad es que no es la mayor virtud de la comicidad, pero es un poco un chiste. Y Con que María también después, ¿no? Que ¿el de María qué? dice rosas que María normalmente dice rosas y la corrige tambor. Ajá, sí. está explicitísimo, no deja nada librado al azar, dice rosas explícito, pero mientras decía amapolas, mientras decía tulipanes. Y aparte de eso, que sea un gigante que no habla, que está ahí de fondo con un puñal ensangrentado. Es como, bueno, esto que todos construyen como la figura del mayor gigante no hace nada, ¿no? Como le tienen miedo a algo que en realidad es inoperante o algo así. Yo en un momento pensé que era un árbol, hasta que me di cuenta que no, pero llegué a pensar que era un árbol. Tiene sentido Por... porque estás como en la flora, Sí, además porque lo cosas. tocan y dicen que se siente como un tronco, y dije, ah, pero no. No, está bien, pero entra en la analogía entre lo floral, digamos, lo floral. y- bueno, en fin. Chu. ¿Vieron? ¿Listo? ¿Corto? ¿Alguien más quiere agregar algo antes de que se vaya el señor Alberdi? Ah, tengo. Tan, chun, chun. ¿Pasamos al Juan Moreira? Tengo. Tengo todos los libros en cajas porque me mudé hace poco, pero dejé afuera los que uso para trabajar. Este es el folletín del Juan Moreira, que ahora retomamos, pero que se acuerdan que habíamos dicho que primero hay folletines y ustedes incluso tienen entre la bibliografía una parte del folletín que está mucho mejor desarrollada, la muerte, por ejemplo, en el capítulo de Jaque Mate. Pero bueno, esperen que ordeno. Hay que liberar la mente porque si no después te queda todo mezclado. ¿Alguien quiere contar un chiste? No, mentira, ¿alguien tiene algún anuncio que corte? Nadie fue a ver una buena obra, quiere pasar un chivo. Ya les dije esto, pero igual lo retomo. Eh, hay una muestra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires que les dejamos en una solapa que se llama Recomendaciones, un link para que lo recuerden que está ahí. Eh, y para que vayan antes de la clase de arte.
Va, no, antes, no importa, antes, lo antes posible. Es después del primer parcial. Pero si pueden tener eso para la clase más del Ditela, en realidad, nos va a venir bien. Eso, y creo que también habíamos hablado de la revista del Cervantes, que está bueno para este programa tener la vista. Igual me parece que está todo agotado. Ahora vuelven en octubre, ténganlo en cuenta. Y ahí Verónica tira una obra en la que estará actuando. ¿O le gustó? Por las sonrisas parece que es su obra. Un cariño insoportable en el Teatro Vera Vera los domingos a las 6. Y Chismes, chorras y mechones en el Teatro Azul 2030. Y dos de las chicas que están acá están actuando. Hace la asistencia Verónica, pero hay mucha gente, actores de la UNA, ahí tienen en el chat. Puaj dice Cande, no sabemos si es en reacción al comentario de su compañera o... Cande, Es No, una obra, es obra. una obra. Ahora Indy pasa el chivo. ya sé, Te lo ya sé. dice. Y mira, mira. Me manda al frente. ¿Se andan Es- bulineando entre tres? ¿Te están bulineando, Indy? ¿Qué es esto? Me manda al frente, me manda al frente. ¿Qué? ¿Vos estás en Puaj? Bueno, estoy en PUAC, es una abreviación de Peste Urbana por un amor jodido. Es una reversión de A la griega de Stephen Berkov. Eh, Nada, de Edipo Rey. Está los sábados a las 10:30 en Teatro Anfitrión, si Qué quieren bueno. venir. ¿Y Es un actuar? proyecto de extensión. Ajá. ¿Estás contenta? Pero... ¿Te gusta el resultado? Sí, estrenamos el sábado. Ah, Eh, sí, 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 es bastante reciente. Eh, y es un trabajo interesante, sí. Eh, qué Nada, bueno. es ¿Vos divertido. además de bulinear fuiste, Cande? ¿O era solo mandarlo al frente? Ah, fue, bien. ¿Y recomendás? ¿Usás Sí, y está recomendás? muy buena. Está muy buena, vayan. Qué bueno. Hay, hay descuento para gente de la UNA, así que pueden buscar, chusmear. Qué La bueno. dirige Daniel Mises, también, cabe aclarar. Sí. Dirige Daniel Ah. Mises. Si vieron Callate, saben más o menos lo que hace. Es Qué bueno, qué interesante. Ahí estaremos. Puaj. guau. Eh, listo. Si no tienen alguna recomendación, barra invitación, barra archivo más, pasamos al Juan Moreira. Juan Moreira. Juan Moreira, como ya vimos en esa introducción que fuimos pasando todo medio rápido, pero ya lo habíamos anunciado, básicamente es un mismo nombre que refiere a cosas diferentes. En primer lugar, es un gaucho, persona real, que no sé si estará acá, su compañero que... Ah, no, es el del jueves. Hay un chico que cursa el jueves que es de Lobos y que en la clase pasada se quedó al final de la clase para decirme yo, digamos, vivía enfrente de donde en Lobos mataron a Juan Moreira y es un lugar de culto para el pueblo. O sea, todos sabemos el lugar en el que matan a traición, esto es, por la espalda, a Juan Moreira, que fue un gaucho. Ese gaucho tuvo como su mito, probablemente también debido a la forma de su muerte, pero a su figura, que toma Eduardo Gutiérrez y escribe en el folletín que se publica entre 1878 y 1880. Folletín Eduardo Gutiérrez. Recuerden que habíamos dicho que el folletín es una publicación que se hacía en los periódicos del momento, en el que iban saliendo un capítulo por semana. Entonces era una forma de que la gente comprara el diario.
y después ahora lo publican todo junto como si fuese una unidad, pero básicamente se publicó por partes. Y ustedes tienen unos fragmentos del folletín, porque dentro del folletín, Jaque Mate, que es este capítulo, te narra la muerte muy descriptivamente. Es decir, son carillas y carillas narrando la muerte, que ustedes en el texto dramático tienen como muere Juan Moreira. Punto. Y acá les voy a leer nada más un parrafito para que vean cómo el pecho de Moreira estaba realmente cubierto por una cota, pero no era de malla de acero, sino un tejido de enormes cicatrices que lo cruzaban en todas direcciones, heridas cuya existencia no se había conocido nunca, porque el altivo paisano, cuando las recibía, iba a curárselas donde nadie pudiera verlas. Es decir, toda descripción que va haciendo en Jaque Mate es muy de las cicatrices que tenían, de su forma, de cómo lo miraba el perro cuando le estaban por dar el último, eh, la herida final. Está muy, muy, muy detallado. Lo que pasa es que en la puesta probablemente hicieran todo eso sin decir nada, con lo cual en el texto dramático quedó casi una alusión, como bueno, y acá muere, listo, y estaría Podestá haciendo todo lo extra que implica esa muerte, ¿no? Pero entonces ahí tienen la publicación del folletín. En una segunda instancia tienen lo que le dicen pantomima, porque básicamente es el Juan Moreira sin texto. Es decir, Eduardo Gutiérrez ya había publicado durante esos 2 años el folletín, ya se había hecho muy popular el gaucho en sí y Juan Moreira. Y entonces deciden llevarlo al circo, contexto circo, que en ese momento tenía un circo de primera y un circo de segunda parte. En la primera parte había animales, música, baile, como destrezas físicas, malabares, ese tipo de cosas. Y en la segunda parte había obras de teatro breves, que durante un tiempo fueron sainetes traídos de España, hasta que se dan cuenta los Podestá que podían armar representaciones mucho más locales. Entonces le piden a Eduardo Gutiérrez su personaje, Juan Moreira, para representar. Y se dice que con esta pantomima, primero, y después, 2 años después, con la forma dialogada, porque ahí sí, sí leyeron medio siglo de farándula, que es parte de la bibliografía obligatoria y que es muy bueno, pues una especie de diario de Podestá, en el que cuenta cómo lo fueron haciendo, las ideas del momento, etcétera. Podestá cuenta cómo le tuvieron que ir a pedir los derechos a Eduardo Gutiérrez y él dijo que se los daba si había un actor que supiera andar a caballo, manejar el facón, poder representar realmente a Moreira, tener como las habilidades, tocar la guitarra, tener las habilidades de gaucho. Y los Podestá, José Podestá, que no sé si vieron a ver si lo encuentro para mostrárselos, si van a la pestaña de prácticos, hay en Juan Moreira Imágenes algo que ahora les pongo de fondo de pantalla para que tengan una referencia audiovisual, ya que podemos, que básicamente también da un marco eh, a lo que fueron los Podestá y a lo que era esa arena de circo. Esperen que les comparto pantalla. Compartir. Mm,
Compartir. Mm, ¿Por qué? Un momento, que hay veces que me permite compartir directo el documento cuando lo tengo abierto. Acá. Así no ven toda mi compu. Ahí ven solo a los podestá. Sí, Esos son los podestá, Juan, Pablo y Pepe. A ver si. Eh, Miren las ropas, los bigotes. Acá están de nuevo Antonio, Juan, José y Pablo Podestá, que en realidad eran 9 hermanos, y hay mucho de todas estas producciones primeras del teatro que básicamente estuvieron a cargo de los Podestá porque eran hombres de teatro. Pepe era que es conocido por este personaje que hacía de Pepino 88. Era un clown que en realidad tenía discursos políticos, ¿no? Como que no era nada más que la escena clownesca, sino que estaba intervenido por básicamente discurso político. En la siguiente diapositiva tienen básicamente el programa de mano de la representación de Juan Moreira en 1891. A ver si, no sé si se agranda a ustedes, se les agranda. Igual se ve chiquito. Pero ven que dice Circo Podestá Scotti. Y también tienen otros datos. Juan Moreira, el Pericón Nacional, porque se hacían básicamente bailes también en esos circos. Decí, Lautaro, intervengan, que a mí me gusta que hablen. Y si creían que el circo tenía algo vinculado a un superteatro, temo desilusionarlos con esta carpita, que básicamente es una fotografía de una reconstrucción hecha del primitivo circo Podestá Scotti, que la habían llevado a Chivilcoy. Y también el mismo Podestá, ahí en medio siglo de farándula, cuenta cómo la fueron llevando a lugares, fueron a Brasil, digamos, viajaron con la obra. Y también me parece interesante ver la imagen porque se hace a la espacialidad circular, ¿no? Como nuestro primer teatro pensado como circo te da también algo así como posibilidad. Este es Pepe Podestá disfrazado de Juan Moreira. Pero ven que tiene el caballo, tiene rebenque, tiene el lazo, digamos, podés entrar con un caballo a la escena, lo cual ya de por sí es muy impactante a nivel visual. Y algo de lo que habíamos dicho también es que tiene sentido que hayan construido la imagen del gaucho cuando empieza a básicamente llegar a Argentina la gran oleada inmigratoria que llega sobre todo hacia la primera oleada inmigratoria es de 1880, 1870, 1880 y la segunda es 1910, 1920. Pero entonces, el gaucho que ya había sido asimilado en el sistema de estancia, es decir, el gaucho que ya era peón, se construye ahora frente al inmigrante como una especie de representante del arquetipo local. Cuando el otro empieza a ser el inmigrante y ese inmigrante básicamente llega a unas cantidades que llegan a ser un habitante local por cada 5 inmigrantes, es decir, literalmente, digamos, un porcentaje enorme, necesitan una figura representativa de acá.
y construyen esta idea de gaucho. Pero entonces hay algo que sucede con la gauchesca, ahí dejé de compartir, que es que es el primer o la primera forma teatral en crear sistema. Con Juan Moreira y con este teatro gauchesco se inicia un sistema teatral. Esto lo dice Lili López en el texto que tenían para leer también del circo en Buenos Aires desde la colonia hasta los Podestá. Con el circo se inicia un sistema teatral y para cuando hablamos de sistema teatral implica que haya un espacio particular, que en este caso es el circo, personajes con los que puedan identificarse los espectadores, que en este caso es esa figura del gaucho, personajes locales, personajes que sean conocidos acá, que manejen básicamente los hábitos de los ciudadanos. Un estilo de actor que pueda representar eso. Acuérdense que Eduardo Gutiérrez dijo, sí, les doy mi personaje, sí, consiguen actores que puedan usar un caballo, puedan usar un facón, sepan tocar la guitarra, ¿no? Como tipos de actores particulares para esta escena. Y también una crítica, es decir, como un sistema de espectadores que vaya a ese teatro en particular. En este caso, Podestá cuenta cómo el médico pirobano, por ejemplo, fue a la función. Es gracioso porque aquel médico pirobano hoy es un hospital, ¿no? Como que pasaron los tiempos y los nombres se resignifican. Pero fue hasta el presidente a ver Juan Moreira. Es decir, había un público interesado, había un tipo de espectador que iba a buscar eso también. Y para pensar el Juan Moreira y para entenderlo sobre todo, deberían ver cómo es un tipo de obra que trae o que absorbe el romanticismo europeo. Es decir, se inscribe en el romanticismo obviamente tardío, porque en Europa el romanticismo, ya para esta época estaban en el realismo como movimiento y había quedado atrás el romanticismo, pero se podría pensar como un romanticismo tardío. Y sobre todo pensar la figura de Juan Moreira como héroe romántico. ¿Cómo caracterizarían al héroe romántico? ¿A qué llamamos o qué decimos cuando decimos un héroe romántico que no es el héroe rosa que te lleva la flor a no sé qué? No es ese. ¿Cuál Profe, sí? a mí me confundió un poco, porque en un momento parecía, leyéndolo, ¿no? Me dio a pensar como que él en un momento había perseguido indios. No es así, ¿o sí? No, por lo menos no Ok, específico. Sí es verdad que a los gauchos los mandaban a la frontera a pelear con el indio, pero ajá, no tanto porque quisieran, los usaban un poco como de mano de obra un poco esclava a defender la frontera. ok, Y de, porque sí me, decís, me, me pasaba eso, como entendí, como si hubiese sido así, y entonces me era raro que lo configuraran como héroe, ¿viste? Como que quedaba ahí algo que no me cerraba. igual el héroe romántico es polémico como héroe. Ok. El héroe Que romántico es individualista, es Claro, eso iba a rebelde, decir. antisistema, tiene algo de antihéroe quizás si se quiere, pero muy Mm. rebuscado. sí,
Tiene algo de anti... Es el héroe, es rebelde. ¿Qué vas a agregar vos, Florencia? No, iba a decir justo eso, como que busca la libertad y Juan Moreira, digo que en eso es similar también al héroe romántico, porque el chabón, tipo, no le importa él por sus valores, va hasta donde sea y también eso es legal, lo transgrede. Entonces, por eso era lo que dijo él igual. Ujú. Sí, hasta Y puede él matar. es lo que él eligió, o sea, porque él podía elegir creo que dos opciones. O ser el gaucho que se iba a la frontera, que ahí era como medio, o sea, capaz medio bruto, pero como medio una colimba, no sé. Como ir ahí a, a nada, que te digan lo que tenés que hacer y todo, o si no era la otra manera que iba a ser el gaucho que iba a matar al que se le cruzaba, al que le diga que no, no sé qué, como que también esto puede ser como medio héroe, como Sí. representarlo a esto, a él así, que no estoy de acuerdo, porque lo discutía con una compañera, porque eso lo consideramos como héroe, ¿entendés? Pero Por bueno, eso, también sí. es como, bueno, hablar de todo un poco, no sé. No es el héroe romántico, no quiere decir que hoy lo consideremos como héroe. Yo creo que hoy ya medio no hay héroes. Pero el héroe romántico, cuando nos referimos, es un héroe que sí, que puede ser un héroe asesino. Y un poco para traer lo que decías antes, podías ir a la frontera. Claro. Pero muchos de los, si vos tenés un héroe romántico, no va a aceptar por la ley ir a la frontera. De hecho, el gauchito Gil es una especie de gaucho que le pasó lo mismo, lo que hicieron, o sea, hay varias versiones, pero una de las versiones es que lo quieren mandar a pelear al Paraguay y él dice, yo no voy a pelear con hermanos y dice, Ujú. degollame. O sea, yo no voy a la frontera, degollame. Y lo degollan, el militar lo mata, no, y el gauchito antes le dice, vos degollame, pero cuando llegues a tu casa tu hijo va a estar muy enfermo y vas a tener que rezar por mí para que se cure. Y entonces, en efecto, lo matan, lo cuelgan y casi que el primer creyente es el propio que lo mató, o sea, el propio asesino del Gauchito Gil, porque llega a la casa, el hijo está súper mal y le reza al Gauchito Gil y al día siguiente el hijo amanece bien. Sí, es el verdugo. El primer creyente es su propio verdugo. Hay otras historias, hay otros que como que hay un par de versiones, pero sobre todo no se quiso asimilar al sistema, como no quiso ir a pelear o a la frontera o a Paraguay. eh, y un poco el héroe romántico no se banca depender del sistema, no se banca ir a defender algo por un Estado, porque el valor principal y primero del héroe romántico son sus propios principios, son sus convicciones, es su honor. Es- Está como disconforme constantemente, ¿no? Perdón. Sí, es un héroe disconforme con todo, pero sobre todo con la idea de justicia que sea externa al sujeto. La idea de justicia es personal. Y si para eso te voy a dar, ¿qué necesitas? Toma mi palabra. La palabra del héroe romántico es más valioso que la palabra de la ley. Sí, por su familia. También es súper polémico ahí porque Florencia dice por Vicenta y el Tata. Es polémico el lugar que el romanticismo le deja a la mujer. Porque frente a eso, el héroe romántico tiene a una mujer como puesta en un pedestal, pero es una mujer totalmente fetichizada y objeto. No es un par que va a pelear con él o Es un que... trofeo. Sí, sí, era terrible cómo se despedía de todos y de ella, tipo, soltame, chau. Se iba. Sí, y después en ausencia la mujer es todo, pero sí, un Sí, poco mujer trofeo Termina siendo un objeto de pérdida. Cumple el también. rol de darle algo que rememorar. O sea, es muy parecido Igual Juan el Moreira a tango. Martín Fierro. Y en Martín Fierro pasa lo mismo. Ujú. Eh, la China que no la encuentro, la China que se murió, la China que no sé qué, pero después con ella no hay un vínculo previo que nos muestre, wow, cuánto la amaba. No, claro, tiene que venir Gabriela Cabezón Cámara 150 años después a armar una lesbohistoria con la China Iron para que la China tenga voz, porque hasta el momento era, ay, cómo te amo, pero ni habló. O sea, en todo el Martín Fierro lo único que ves es que volvió y la mujer no estaba. ¿Qué habías dicho, Jacinta, que lo iba a retomar y se me fue?
Ah, No, dije como en el tango. como en el Como. tango. Bueno, porque Sí. hay algo de ese gaucho renegado que queda en la figura del guapo después. Fíjense No, y que... que también como es muy, también es muy actual. Yo crecí en Benito Juárez, que es en el centro de la provincia de Buenos Aires, campo total, o sea, vivía en el campo básicamente, y hay algo de la palabra y del gaucho y de la palabra, antes que el intelecto Ujú. eh, y la prueba. El honor, porque la palabra está ligada al honor. Entonces, lo que yo te digo no necesita pruebas, porque te lo estoy diciendo, y eso es lo más importante que yo te puedo dar, que es mi palabra. Y si vos me traicionás esa palabra, yo puedo ir y matarte, porque la muerte no es tan importante como el honor. Entonces, si después, por ejemplo, yo cumplo con mi palabra y nos batimos a duelo y muero, bueno, aceptan la muerte antes que aceptar el deshonor. Sí, lo que pasó con Sardetti, bien, bien Florencia demostrando ahí haber leído. Tal cual, a él lo como que mienten y básicamente para él eso es motivo de muerte. Si falseaste tu palabra y después te mato, no está mal, ¿no? No es que soy un asesino. Y uno después puede decir, bueno, no son equivalentes la mentira a la muerte. Para el héroe romántico sí. O sea, haber faltado a la palabra sí es equivalente o puede ser hasta peor que la muerte porque hay un deshonor. Y ahí aparece esta cosa con la ley. La ley no respeta la palabra como ley, porque tiene que estar la ley como ley. Y ahí Exacto, entra la sí. diferencia. Si existiera un respeto así a la palabra, no haría falta la ley. De alguna manera la ley escrita aparece porque dejaste de creer así en la palabra. Si creyeses así en la palabra, no hace falta firmar un contrato. No, te juro que te pago el mes que viene, te lo prometo. Te prometo que incluso te pago el aumento después. Ahora nadie te acepta eso, te hacen firmar un contrato. Después lo pensás un poco y el contrato es un papel firmado. Ah, pero eso sí. También hay toda una simbología de a qué le damos más valor, ¿no? Como, bueno, ¿por qué? Porque tiene un sistema judicial atrás. Después empezás a desarmar la idea y el sistema judicial también como beneficia a unos y no a otros. Ah, pero es el sistema judicial, ya. ¿No? Bueno, todo es contradictorio, ¿qué decir? El héroe romántico tiene un poco también la figura de Robin Hood, por ejemplo. Esa figura, ¿no? De frente a la desigualdad me voy a imponer y no, no la voy a permitir. Yo no la voy a permitir. Si eso trae muerte, bueno, ok, después vemos. Medio que el guiarse por las pasiones, ¿no? Exactamente, el romanticismo es el que le pone como la vara más preponderante a esa cuestión pasional, a lo que te lleva, digamos, a la interioridad, al honor. Es la pasión y es el honor. Y la rebeldía, también otra de las figuras, además de Robin Hood, es la figura de Prometeo. ¿Se acuerdan? Prometeo es el que le roba el fuego a los dioses y se los da a los hombres y por eso es castigado. Lo suben a una montaña y viene un águila y le pica el hígado y a la noche se le reconstruye el hígado y de día se lo vuelve a picar el águila y se lo come y a la noche se le reconstruye y después le vuelve a picar. Pero el héroe romántico es rebelde y prefiere haberle dado el fuego a los hombres si él pensaba que era correcto y se banca que le pican el hígado una y otra vez, porque era su decisión, ¿no? Como que era su idea. Y eso es como el más grande de los valores. Tiene una cosa muy de mártir, el héroe romántico, como una Sí. fantasía de la muerte honrada, que casi que no es no evitarla, sino que es ir a buscarla constantemente, es el sacrificio por un bien común o por una justicia mayor que está siempre ahí apareciendo. Y que la va a hacer él, y que, digamos, él va a dar la mano para que esa justicia sea, ¿no? Tiene algo re dramático y algo re narcisista también ahí metido. Ajá. Y mucho con la valentía y con el coraje y que es el más fuerte de todos, ¿no? Como con una figura así como de lucha por la verdad y el cumplimiento del autodeber. ¿Qué ven? Aparece como una idea de masculinidad también, ¿no? De una masculinidad hegemónica clásica,
del más valiente, el más guapo, el más fuerte, el no sé qué. Todo eso y para la mujer también. La mujer está ahí medio como santa, idealizada, no hace demasiado, como que para los dos lados hay una cosa bastante encasillada. Y sí, el amor es como una puerta a lo trascendente, digamos, donde se ligaría con lo que después quedó como, ay, qué romántico, que es tipo, te hizo una cartita diciendo, hola, feliz día. Eh, Eso quizás tiene que ver con que para este héroe romántico el amor es la puerta hacia el más allá, pero sí un amor idealizado, no un amor par, no un amor común. Ahora que veo, Santiago, tu fondo de bandera de Marley, me acuerdo de yo cuando cumplí 15 años, mi hermana me hizo un mural de Bob Marley en todo mi cuarto. Después te voy a mostrar una foto, foto de mi mural de Natural Mystic, un Bob Marley en azules. Y acá viene el cierre de esa anécdota que nada tiene que ver con nada, que es que después crecí y me di cuenta de que cumplimos el mismo día, 6 de febrero. Bob Marley y yo. ¿Tenemos alguna otra cosa en común? No. Simplemente que nacimos el 6 de febrero. En fin, eso nada tiene que ver. Y que les gusta el reggae. Sí, a mí ya no tanto, pero él supuestamente está muerto, así que ya ni sé si eso sería. Da igual sí, lo banco, pero lo siento más de mi adolescencia que de la actualidad. Bueno, en fin, ¿qué cosas ven de lo que leyeron del Moreira y de esto que estamos describiendo del romanticismo? ¿Qué rasgos ven románticos en Juan Moreira? Sí, esto de la disconformidad de la justicia ajena y no la propia. Ya empieza con esa idea de mentiste y entonces, sí, yo voy a estar totalmente en contra tuyo, sea lo que sea que tengo que hacer. Bien, ¿qué más? El destino trágico. El destino trágico, absolutamente. Sí, ¿qué más? El Mientras, amor idealizado. el amor idealizado, la mujer que no es tanto la mujer en sí misma, sino la representación de esa mujer. Sí. Sí, La también traición, ¿no? ¿La traición de quién? De, de este personaje, no me acuerdo los nombres. Como hay una traición que el Juan Moreira tiene que vengar, entonces eso da pie para... Ah, lo de Sardetti, que aparece al principio. O cuando lo van a atacar al amigo. O sea, la primera es la de Sardetti. Y después también aparece una cuando empieza el acto 2 que está Marañón y vienen a atacarlo. Y como son más y quieren atacar a pocos, aparece Juan Moreira y los enfrenta. lo salva. Sí. Ujú. Eso como el hecho de que sea mandado, como que prime el sentimiento, como que sea muchísimo más importante como el sentir que la acción, y eso es muy subjetivo y transgrede la razón. Eso puede ser como una característica también del romanticismo. 100% sí. No solo mandado, Porque sino inconsciente, uno sí. diría. O sea, como... Ah, y también esto de que cuando él vuelve y la mujer está con el que era el amigo porque le habían mentido que él había muerto, etc., 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 él lo mata, ¿no? Lo entendí que lo mata. Digo, Ujú. ahí también, como que en esa situación se puede decir que fue algo como romántico, de que primó el sentimiento. Ajá, primó, sí, el honor y la palabra, etcétera. Puede que también haya como algo de comedia, un chiquitín. Me pareció en este momento de cuando viene Navarro a buscarlo a la pulpería y terminan haciendo un mano a mano y Moreira, bueno, lo hiere. Entonces dice como, bueno, prepárenlo a para tomarnos unos tragos juntos y qué sé yo, y que después pueda contar el cuento. Y quedan así medio amigos
nada, haberse batido a duelo Más que justamente. comedia, eso yo lo veo como una cosa de, bueno, ahora que nos batimos a duelo nos respetamos, pero como una cosa de Mm, hombría, medio, ¿no? Como, sí, bueno, vos y yo nos podemos enfrentar, te pudiste ponerte enfrente sí, mío, camaradería. sí, sí, lo tomé así, pero también lo veía como medio comedia porque era como medio ridícula la situación. Mm. Yo vengo a matarte pero ahora somos amigazos. Yo vengo a matarte, pero cuando vos me demostrás que vos también sos un macho con Claro, valores, podemos ser compañeros. sí. Eso sí, el paralelismo ese sí, más que comedia. Mm. ¿Qué más? También no sé si dijeron que él muere defendiendo, o sea, lo, lo, lo que él siempre defendió, ¿entendés? Como morir con eso y no dar un paso al costado. Como, bueno, yo voy a defenderme, ¿entendés? Ujú. Soy yo, papá. No sé. Es la verdadera valentía. No me importa morir. Puedo morir porque morir valiente no importa, trasciende la muerte. De hecho, trasciende la muerte, porque estamos hablando de Juan Moreira. Ujú. Ahí anda. Sí, era muy épico, creo que fue sí, en el folletín, cuando explica toda la muerte y que todos se quedan ahí mirándolo ya muerto y por respeto que no se le acercan o bueno, como toda esa cuestión muy épica de, wow, se murió. Y ahí lo Eh, vemos y lo que comentaba el compañero, como todavía todos saben en Lobos dónde murió Juan Moreira, ¿no? Como algo de ese héroe que trasciende la muerte porque tan fuerte es su figura que trasciende su cuerpo, básicamente, trasciende la materialidad. ¿Algo más de héroe Moreira como héroe romántico? No sé si dijeron lo individualista, de que prefiere vivir bajo sus propias reglas en vez de someterse al poder que lo quiere explotar. Ajá, no lo habían dicho. También un poco cómo todo el resto los respetan, ¿no? Como el respeto frente a esa figura de todo el resto también hace a la figura de héroe. Y sí, esta idea de solitario, incomprendido, ¿no? Es como un héroe que básicamente es marginal, está en el centro de la sociedad, pero digamos, corrido, los otros lo miran, pero él no está, no es operativo en esa sociedad, más bien está en contra del sistema. Entonces queda al margen. Muy bien. ¿Algo más que les haya quedado de Moreira como héroe romántico? Miren lo que les voy a compartir. Para que se vayan con una sonrisa, pero antes, se ve. Próxima clase, martes. Mi ex Pre- cuarto. Está buenísimo, profe. Para que no piensen que miento. Estaba re bueno, ¿vieron? Mi hermana es pintora. Una de mis hermanas, las dos hermanas tengo que son pintoras. Mi fanatismo adolescente. Eh, Chau, listo. Marco Severi de Pairó para el martes y viene con textos bibliográficos. Bueno, Marco Severi en sí mismo y un texto de Terán que se llama El 80 Miguel Cané y que les da un poco el contexto y también algo que está muy en el centro de esa obra, que es la ley de residencia. Chiquitito se los digo para que primero vayan a la obra y después lean lo teórico. La ley de residencia fue una ley que un poco pusieron adrede para poder repatriar rápido o expulsar rápido a los inmigrantes que cometieran acá delitos. Cuando lean el texto de Miguel Canesto queda clarísimo, pero por si leen la obra antes. La ley de residencia era una ley que les permitía deportar rápidamente a inmigrantes, por ejemplo, por haber ido a una manifestación casi, porque decía por disturbios públicos.
pero vieron que acá el disturbio público es como, ah, pusiste un cartel, te podemos deportar. Entonces la ley de residencia fue muy polémica en su momento porque permitía expulsar, deportar de manera casi injustificada a todo inmigrante que viniera con ideas políticas o con un posicionamiento ideológico fuerte. Y toda la obra tiene un poco de sentido con eso, para que tengan en cuenta. Sí, para deportar a los anarquistas, tal cual. ¿Dudas, preguntas o cosas que les hayan quedado? Sí, quería preguntar, ¿la clase que viene es presencial? Sí, yo creo que sí, Fede no les dijo nada. O sea, toda la parte virtual es más por teóricos, prácticos acompaña para que Ah, no les quede una parte y una parte. Sí, no, la próxima es todos en Frey, acá en la 1 y Facu. media. ¿Y la otra es parcial Profe, ya? La otra sí, parcial. Perfecto. Marco Severi y parcial. Y entran, por lo menos en zona de prácticos, Gigante Amapolas, Juan Moreira y Marco Severi como obras. Ok, gracias. Cualquier cosa, pueden comunicarse por el EVA y yo ante toda novedad les escribo por ahí. ¿Listo? Hasta el martes. Suerte, gracias a todos, a todas. Si alguien no puso su presente ahí en la lista de chat, pónganlo y si no, después yo lo tomo y lo cotejamos la próxima clase. ¿Te puedo Dale. preguntar por algo particular, profe? A ver, Que en realidad yo me quería inscribir a la comisión de las 18:30. ¿dónde está esta Eh, gente? ¿Quién me está hablando? ¿Acá Candés? No. Zoe. Zoe, perdón, dale, sí. Yo me quería inscribir a la cátedra, no a la cátedra, a la comisión de las 18:30, pero en el EVAED, en el CIU, me seguía apareciendo como una materia que no estaba cursando, ¿no? Ok. Entonces no me dejaba superponer horarios, por eso me inscribí en esta, pero en realidad no sé si se puede modificar a esta altura. Después lo hablamos particularmente, pero si ya no tenés posibilidades de ir el jueves, quédate en esta. Ok, pero ¿no sería martes 18:30? Ah, ¿te querés pasar a la de Denise? Ah, no, estabas en la de Denise y querés pasar a esta. Bueno, después lo hablamos nosotras. Dale, dale. ¿Listo? ¿Otras dudas? No, ahí ya vi sus nombres, Cande. Suerte. Que tengan buen Nos martes. vemos. Adiós. Igualmente. Lean. Mm, Chau, nos vemos. chao.